Si llegara una persona con ustedes y les dijera que es Napoleón, que se pongan detrás de él porque va a ir a pelear contra los ingleses allí en Waterloo, y bueno, ¿ustedes qué pensarían de esta persona? Está loco, ¿no? Entonces, ¿le harían caso? ¿Le obedecerían y se formarían atrás de él? Pues sería absurdo, ¿no? A una persona loca no se le presta atención, no se le hace caso. Pero si hay una persona que llega y que les habla con sabiduría, todo lo que dice es coherente, no por lo menos se le presta atención y se escucha lo que tiene que decir. Bueno, me parece esto una pregunta obvia, pero algo así pasaba en el tiempo de Jesús con él. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 3, y vamos a leer del versículo 20 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 35. Y dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera. Enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos ahora. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que pues tú nos ayudes con nuestras debilidades, que nos abras los oídos, que nos ayudes a entender este pasaje, Señor. Si debemos oírlo o viene de un loco, Señor, si solamente oír y que cada uno en su conciencia decida. Tú despiertes esa conciencia, Padre. Si vale la pena saber de Cristo o es una necedad. Señor, pues sabemos que por tu palabra te podemos conocer, tu evangelio, y te pedimos, Señor, tu gracia
que necesitamos para que podamos estar atentos, pues unos minutos, Padre, que puede valer la pena. Pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén. Los líderes religiosos de la nación judía se unieron con los líderes políticos, para destruir a Jesús. Él salió de la sinagoga y se fue al mar, y le siguió una gran multitud que venía de todos lados, una multitud que quería ser sanada y hacer todo lo posible por tocar a Jesús. Los espíritus inmundos que estaban en algunas de esas personas de la multitud, al verlo se postraban y gritaban que él era el Hijo de Dios, pero él los reprendía para que no lo descubrieran ante la multitud. Subió después de esto a un monte, y de entre las personas que lo seguían llamó a 12 que él quiso, con el propósito de que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles autoridad sobre las enfermedades y echar fuera demonios. Ellos continuarían el trabajo que estaba haciendo Jesús. Eran hombres comunes y corrientes, con dudas, fallas y debilidades. Algunos cometieron pecados después de los que tuvieron que arrepentirse. Ninguno de ellos tenía una cualidad o ningún mérito especial. Ninguno merecía estar ahí. El tesoro del Evangelio es dado en frágiles vasijas de barro, porque lo valioso y lo importante no es quién lleva el mensaje, sino las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio que es poder de Dios para la salvación. Estos hombres que él llamó deben limpiarse, apartarse de la iniquidad para ser instrumentos de honra y útiles. Uno de ellos, Judas, no se limpió y fue el que lo entregó. Él esperaba obtener algo de Jesús. No sabía ni siquiera lo que esperaba. Algo debía obtener. Y cuando vio que Jesús no se lo daría, lo vendió. Vendió a Jesús para obtener lo que buscaba. Se amaba más a sí mismo. Amaba lo que él quería más que a Cristo. Después de este llamado, todos se fueron, dice, a casa. Esta casa puede ser la misma en la que sanó al paralítico, la casa que estaba en Capernaum, que Cristo había tomado como su cuartel general. Quizá era la casa de Pedro, no se sabe con precisión, pero esto es lo de menos. Y aquí empezamos el pasaje que leímos con una preocupación, la preocupación de los suyos. Dice los versículos 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. La fascinación de la multitud por Cristo era indescriptible. Estaban en la casa, y al igual que cuando sanó al paralítico que fue descolgado desde el techo porque no se podía a nadie acercar a causa de la multitud, ahí estaba, se agolpó la gente, estaba una multitud ahí dentro de la casa y fuera. La gente demandaba tanta atención de parte de Jesús que él y sus discípulos no tenían tiempo ni para comer.
en su compasión por la necesidad de salud que tenían las personas y la necesidad que tenían de ser librados de los demonios que los atormentaban, Jesús no los hacía esperar. No había hecho esperar al hombre de la mano seca y lo sanó en día de reposo, sin detenerse a hacerlo, porque eso le iba a causar un problema con los fariseos. Tampoco dejaría de ayudar a cualquiera que iba a él en busca de ayuda solamente porque él tenía hambre o porque estaba cansado. Él se dio a sí mismo por ellos, y no solamente en este sentido. Él se dio hasta dar su vida por los pecadores, por los que tenían necesidad, una necesidad mucho mayor que la salud física. Los suyos eran familiares o amigos, pero seguramente de la ciudad de Nazaret, donde él había vivido su niñez. Ellos no estaban en la ciudad donde estaba la casa, probablemente la casa estaba ahí en Capernaum. Cuando oyeron lo que hacía Jesús, lo que pasaba con él, que era repudiado por los líderes religiosos, que predicaba causando asombro, que había llamado a 12 y que ahora vivían ahí en una casa, que estaba en esa casa rodeado de gente, con una actividad frenética y que no se detenía ni para comer. Fueron a donde estaba la casa para prenderle, es decir, para aprisionarlo, para tomarlo por la fuerza si era necesario y llevárselo para que se recuperara, porque decían: está fuera de sí, está loco. El comportamiento que tenía Jesús no era de una persona normal. Los que eran suyos, estas personas, lo conocían desde niño, habían convivido con él, pero no creían en él. Dice el Evangelio de Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fue hasta después de su muerte que sus hermanos entendieran en quién era él y creyeron. Dos de ellos, Santiago y Judas, fueron prominentes en la iglesia. Santiago fue pastor ahí en la iglesia de Jerusalén. Los dos escribieron cada uno una carta que está ahí en la Biblia. Pero en ese momento que fueron a buscarlo, creyeron que estaba loco, porque nadie en su sano juicio se va a preocupar más por los demás que por él mismo. Esta es la primera lección que deben aprender sus discípulos. Esos discípulos que están ahí con él, esos 12 que llamó, pero también todos los discípulos después, entre los que estamos nosotros. Para los hombres mundanos, un cristiano es un loco. No es razonable que un hombre se sienta profundamente abatido por sus pecados, que pase mucho tiempo en oración, que no le atraigan las diversiones y los placeres de la vida, que los negocios sean algo secundario. Solo alguien que está fuera de sí piensa que debe vivir para Dios y vive como si hubiera una eternidad, y se la pasa advirtiendo a sus amigos y a sus vecinos del peligro del infierno. Se le dice que es un fanático. La sabiduría del mundo
Dicen que lo sabio es obtener riqueza a cualquier precio, que es sabio meterse a las entrañas de la tierra si ahí se va a encontrar diamantes o oro, que es razonable vivir con lo último de la tecnología, lo último de la moda, que se puede hundir en el vicio y no dormir en toda la noche, descuidar a su familia y sus ocupaciones con tal de disfrutar la vida. Si un hombre se emborracha y gasta su sueldo en fiestas y en andar con mujeres, se piensa que es normal y hasta se le aplaude. Para ellos, la locura es vivir por las cosas que no son de este mundo. A este pensamiento de los suyos, de sus amigos, de sus familiares, se añade una calumnia de parte de los escribas. Dice el versículo 22: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Aquí Marcos hace una pausa, un paréntesis, deja de hablar de lo que pensaban los cercanos a Jesús para tratar con la reacción de los religiosos, y después va a regresar al final del capítulo otra vez a hablar del asunto de sus familiares. Hubo un grupo de escribas que habían venido de Jerusalén. Seguramente los escribas de ahí de Galilea pidieron ayuda a estos escribas que estaban más preparados cuando ellos no pudieron contestar a los señalamientos que les hacía Jesús. Ellos eran los más doctos en la materia, estaban en el centro de adoración judío religioso, y ante lo que pasaba debían dar una explicación de los hechos y de las palabras de Jesús. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo se nos da un detalle que Marcos omite. Jesús había hecho un milagro sanando a un endemoniado, dice, sordo y ciego. Y la gente se preguntaba si eso no era una señal del Mesías. Los escribas debían dar una explicación o aceptarlo como Mesías. Dice este pasaje en Mateo 12, versículos 22 y 23. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Lo primero que notamos es que ni ellos ni ningún otro grupo representante de los judíos pusieron en duda los milagros de Jesús o pusieron en duda su poder para expulsar a los demonios. Negar estos milagros o poderles dar alguna explicación, decir, bueno, no es en realidad un milagro por esto o pasó esto, eso hubiera sido el camino más fácil, pero nunca pudieron hacerlo porque es imposible negar lo que es evidente. Por eso que en la actualidad haya gente que niegue o no crea los milagros de Jesús no tiene un peso lógico. Cuando los más feroces enemigos de Cristo, los que vivieron en su tiempo
no se atrevieron a poner en duda la veracidad de sus obras, pues ellos hubieran quedado como necios y mentirosos ante el pueblo que estaba viendo lo que estaba pasando. Pero aunque habían sido testigos de los milagros y los aceptaron como auténticos, no lo reconocieron como Mesías. No estaban dispuestos a someterse a su autoridad. ¿Cómo podían justificarse? La multitud estaba esperando la opinión de los expertos que venían desde Jerusalén. No había una explicación razonable. Llegaron a la conclusión de que la mejor explicación era que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Belcebú era el apodo de un ídolo que para los judíos era un disfraz del principal de los demonios, de Satanás. Si reconocían que podía hacer lo que hacía porque era el Mesías, tendrían que someterse a su autoridad, pero para ellos eso estaba descartado. Así que su estrategia se basó en desacreditar. Ya los demonios habían hecho su parte, logrando que de alguna manera se asociara a Cristo con ellos cuando gritaban que era el Hijo de Dios. De manera que los escribas lo acusaron de estar endemoniado, de hacer sus milagros y expulsar a los endemoniados con la ayuda de Satanás, usando su poder maligno. Lo sorprendente es que ellos eran los religiosos, los que se suponía que buscaban la verdad para guiar al pueblo, para darla a conocer y orientar al pueblo. En teoría, debían ser consecuentes. Y si el Mesías había llegado, si todas las profecías se habían cumplido, pues debían llevar el pueblo hacia Cristo. En vez de eso, movidos por sus propios intereses, se cegaron voluntariamente y actuaron con maldad, queriendo arrastrar al pueblo con ellos. Y eso es lo que hacen todos los que no quieren reconocer a Cristo. Vamos al Evangelio de Juan 3, 19 y 20. Esto es algo voluntario. No quieren ver, no quieren venir a la luz porque saben que tendrían que dejar su manera de vida. Dice esta parte del Evangelio de Juan: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A este señalamiento de los escribas que venían de Jerusalén, Jesús da una respuesta en los versículos 23 a 26. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Los escribas
hicieron sus comentarios fuera de la presencia de Cristo, y él lo supo. Mateo dice que conocía los pensamientos de ellos, sabiendo los pensamientos de ellos. Los llamó y les hizo ver lo ridículo de sus afirmaciones usando parábolas. Una parábola es una comparación, es una ilustración tomada de la vida cotidiana o de la naturaleza y compararla con una verdad que se quiere mostrar. Y notamos que Jesús no usa el nombre de Belcebú, sino el nombre de Satanás, que es el que se usa para llamar al jefe o al principal de los demonios, el más poderoso. Y no es que Satanás no puede echar fuera a los demonios, pues si es el jefe y el más poderoso de ellos, con toda facilidad puede ordenar a un demonio que salga de una persona. Pero eso sería algo absurdo, estaría destruyendo lo que está tratando de construir. Aquí Jesús nos dice que Satanás tiene un reino y Jesús predica la llegada de otro reino, el reino de Dios. Hay dos reinos que están en pugna. Satanás y sus seguidores tratan de hacer avanzar su reino. Jesús y sus seguidores tratan de hacer avanzar el reino de Dios. La parábola es que Jesús compara el reino espiritual de Satanás con un reino terrenal. Si un reino se ataca a sí mismo, se debilita y se destruye. Cuando nuestro país estaba en una guerra interna de liberales contra conservadores, se debilitó. Y otros países, concretamente Francia, invadió y pudo poner a un emperador austriaco. El país, dividido por la lucha entre los mismos mexicanos, se debilitó y no pudo resistir la invasión de otro país y perdió la mitad de su territorio. En la historia hay muchísimos ejemplos de eso. La estrategia romana se basaba en eso. Decían ellos: divide y vencerás. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer de pie. Se derrumba y es destruido. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Abraham y Lot eran una sola casa. Cuando hubo contienda entre sus siervos por el cuidado de sus ganados, no pudieron permanecer unidos y mejor se separaron. Si hay peleas continuas entre el esposo y la esposa, el matrimonio está en peligro. Si hay divisiones dentro de la iglesia local, no durará mucho. Si Satanás está en guerra contra sus propios demonios, está acabado. La idea de los escribas es insensata. Nuevamente, la lógica de la respuesta de Jesús deja callados a sus adversarios. Cualquiera que piense un poco se dará cuenta que lo que dicen los escribas no tiene sentido. Jesús complementa su enseñanza con otra parábola que además refuerza lo que ya ha dicho. Dice el versículo 27: ninguno
puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Supongamos que alguien planea robar la casa de un hombre que es muy fuerte. No puede simplemente entrar a la casa y empezarse a llevar las cosas. Primero tiene que someter a ese hombre fuerte y no dejarlo que se defienda, dejarlo pues inmovilizado para que no pueda defender lo que es suyo. Cuando lo tiene bien atado, podrá saquear su casa, no antes. Lo que no tiene ningún sentido es creer que el dueño de la casa va a ayudar al ladrón a sacar sus riquezas. Lo que los escribas están diciendo es que Satanás estaba ayudando a Jesús a librar las almas de aquellos que Satanás ya tenía en su poder, que eran parte de su reino, parte de su riqueza. Jesús había entrado a la casa del hombre fuerte, había venido al mundo que en ese momento estaba bajo el dominio de Satanás, porque el hombre había recibido la creación para que se señoreara en ella, dice Génesis. Se sometió el hombre voluntariamente a la autoridad de Satanás cuando lo obedeció voluntariamente y desobedeció a Dios. Ahí le entregó ese señorío, esa soberanía que tenía sobre la creación, cuando comió del árbol que Dios le había prohibido. Cuando el hombre fuerte se dio cuenta de que Cristo había venido a su casa, inmediatamente fue a luchar en contra de él. Se encontraron en el desierto y ahí Jesús lo derrotó. Satanás se retiró por un tiempo. Había sido la primera batalla. A partir de ahí, Jesús había recorrido parte de la casa de Satanás, deshaciendo las obras del diablo. Para eso había venido. El propósito de su venida es librar los cuerpos y las almas de aquellos que están cautivos a la voluntad de Satanás. Las personas salvadas dejan de ser propiedad de Satanás para ser de Cristo, y por eso saquea la casa del hombre fuerte. Él es mucho más fuerte que el diablo y lo inmovilizó, lo ató. La batalla decisiva sería más adelante, sería en la cruz, perdonando nuestros pecados y despojando a los demonios de su poder. Vamos a Colosenses 2, versículos 13 a 15. Estábamos muertos en pecados, no teníamos vida, y es donde Cristo se dio a nosotros. Pero ahí en la cruz Él ató al hombre fuerte para saquear su casa. Dice este pasaje: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, nos dice que después de estas dos parábolas, Jesús dijo: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En Mateo 12:30. Hay solamente dos reinos, y estás a favor de uno o del otro. No hay otra posibilidad. No es posible mantenerse neutral si no vives para avanzar el reino de Cristo. Estás viviendo para avanzar el reino de Satanás, para hacerlo crecer. Aunque tú digas: no estoy haciendo nada, ni me preocupa, ni me interesa, yo no hago nada, no estoy ni a favor de uno ni de otro. Dice Cristo: el que no está conmigo está en contra mía. El que no recoge conmigo, desparrama. El que no construye el reino de Dios, lo está destruyendo. Ha llegado el momento en que decidas por ti mismo qué crees, qué piensas de Jesús. No lo que creen tus padres, tus amigos o la mayoría. Cristo fue un loco que creía que era Dios. Eso era lo que decía. Y si era un loco, lo que tienes que hacer es salir de aquí en este momento. ¿Para qué oír más locuras? Fue Jesús un gran hombre y un gran maestro moral. Él dijo que era Dios, y si era solamente un hombre, mintió. Por más bueno que fuera, mintió. Y no puede ser un buen maestro. No es un maestro en el que se pueda confiar. Jesús está endemoniado, y todo lo que hizo fue engañar, que es lo que hace el diablo. Todo lo hizo con el poder de Satanás para engañarnos, para engañar a la gente. Entonces, con mayor razón, deberías salir corriendo de aquí. Hay otra posibilidad. Jesús es lo que dijo ser. Es el Hijo de Dios. Es el Rey que viene a instituir su reino y va a reinar por toda la eternidad. Que viene a libertar a su pueblo del dominio del pecado y del diablo. Que viene a deshacer las obras del diablo, a destruir su reino y a juzgar a Satanás y también a todos sus seguidores, a todos los que hacen crecer su reino, a todos los que lo ayudan, aun aquellos que no creen que lo hacen porque creen que son neutrales. Si es así, si Cristo es lo que dijo ser, entonces debes caer de rodillas, arrepentirte de tus pecados y clamar por su ayuda. Clamar que te salve y confiar en su misericordia. Ninguno de los que fueron a Él se quedó sin ser sanado. Él se dio a sí mismo, dio su vida. No se detuvo porque estuviera cansado, porque tuviera hambre. Ninguno de los que fue. Si tú clamas, Él te va a oír. Después de haber contestado
a los escribas, hace una advertencia. La advertencia, versículos 28 a 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Jesús da una respuesta que deja con la boca cerrada a los escribas por la lógica que tienen sus argumentos, una fuerza lógica de pensamiento que no pueden contestar. Jesús hace una advertencia a lo que están haciendo con sus mentiras. Si de cierto os digo, literalmente la palabra es amén. Dice: vivo yo, así como dice: vive Jehová, que esto es cierto. Esto significa que Cristo va a decir a continuación algo muy importante que debe ser tomado con toda seriedad. Todos los pecados pueden ser perdonados. No hay un pecado tan grande y detestable que no pueda ser cubierto con la sangre de Cristo y perdonado por la gracia de Dios. Los más graves que podamos pensar, como quedarse con la mujer de su prójimo después de haberlo asesinado, como hizo David. Dice: las blasfemias, cualquiera que sean, cualquiera, todos los pecados serán perdonados si hay arrepentimiento y fe en Cristo. Los escribas sabían que la blasfemia era castigada con la muerte según la ley, con la muerte física. Era un grave pecado que no tenía perdón. Era tan grave como el asesinato. Y la pena que está establecida en la ley nos enseña lo grave que es el pecado. Por eso la paga del pecado es muerte. Ellos le entendían como muerte física. Dice Levítico 24, 16 y 17. Ahí habla de este pecado de la blasfemia, haciéndolo igual al asesinato. Dice Levítico 24, 16 y 17. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Cuando dijeron los escribas, los fariseos de Jesús, blasfemias dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos pensaron que Jesús debía morir. Al final lo condenaron por este pecado, por blasfemia. El sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Claro que era una acusación falsa, porque él era el Hijo de Dios. Pero cuando él lo aceptó, esto dijo el sacerdote: para ellos el castigo por la blasfemia era la muerte física. Digamos que la paga del pecado es muerte, es lo que figura este castigo, pero señalando a una muerte, a la segunda muerte, a la muerte espiritual. Y Jesús aquí les está enseñando que el castigo por blasfemar
contra el Espíritu Santo, es decir, contra Dios mismo, no es la muerte física, sino la condenación eterna. Y este pecado no tiene perdón jamás. Hay un pecado que no tiene perdón, pero exactamente ¿en qué consiste este pecado? El versículo 30 nos ayuda a entender. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negarse a reconocer que el ministerio de Jesús es de Dios y atribuirlo al diablo. Es una mentira escandalosa, porque la evidencia dice lo contrario. Por medio de Cristo, el Espíritu estaba haciendo milagros, cosas que solamente Dios podía hacer para convencer al pueblo que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y aquí podemos confundirnos y pensar que es un tipo de blasfemia que no es perdonado. Pero lo que está diciendo Cristo es, en este tiempo, a los escribas. Aquí en este tiempo no había un conocimiento de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios, claro, estaba en las Escrituras, la Trinidad está en el Antiguo Testamento, pero Cristo ocultaba su obra de cierta manera, les decía a los demonios que no dijeran que Él era el Cristo de Dios. Se podía pensar que es diferente blasfemar contra Cristo que blasfemar contra el Espíritu. Son Dios. Dice que la blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero no contra el Espíritu. Podemos pensar en el apóstol Pablo. ¿Qué pensaba Pablo de Cristo? ¿Qué es lo que él pensaba? Que era un ser maligno, y él perseguía a los creyentes, y dice que los hacía blasfemar, para hacerlos blasfemar. ¿Pablo cometió el pecado imperdonable? No. ¿Por qué? Porque después de la resurrección se hizo evidente quién era Cristo. Se hizo evidente en Pentecostés la obra del Espíritu Santo. Los escribas, en lugar de aceptar la verdad, resistieron la obra del Espíritu Santo, atribuyendo a Satanás la obra de Dios. Si ante pruebas tan evidentes reaccionaban con argumentos absurdos, rechazando al único que podía salvarlos, Cristo, y rechazando al único que podía obrar en su corazón, el Espíritu Santo, no tienen ninguna posibilidad de ser salvados. Hay muchas promesas de perdón en las Escrituras, pero aquí se nos advierte que hay un lugar hacia el cual no debemos dirigirnos, un lugar del que ya no podremos regresar. Este pecado no es el rechazo a Dios con actos o palabras, es rechazar el camino que Dios ofrece en Cristo por una voluntaria y continua incredulidad. El Espíritu Santo les presentó un testimonio claro de la persona de Cristo, y ellos conscientemente lo rechazaron de una manera continua. Lo interpretaron como obra de Satanás. Cerraron la puerta a que los podía convencer de pecado y llevarlos al arrepentimiento. Este pecado solo lo pueden cometer
aquellos que han conocido el Evangelio, lo han entendido claramente y se obstinan en rechazarlo y nunca se arrepienten. Son aquellos incrédulos voluntarios, aunque asistan, aunque trabajen en la iglesia. Un ejemplo de esto lo tenemos con Judas. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El pecado imperdonable es persistir en ignorar el Evangelio, aunque se oiga, aunque se escuche muchas veces. Esa incredulidad voluntaria continua no es por ignorancia, es por orgullo, por necedad, por no querer aceptar lo que es evidente. Es obra de Cristo. Nadie puede negar la verdad histórica de la existencia de Cristo. Hay más pruebas históricas de eso que de muchos otros personajes de los que no se duda. El que no lo quiere aceptar es porque no quiere aceptar la verdad del universo, cree que se hizo solo, o cualquier explicación que quiera dar. Es algo voluntario. Dice un autor, J.I. Packer, los cristianos que temen que puedan haber cometido el pecado imperdonable demuestran por su misma preocupación que no lo han hecho. Las personas que lo han cometido no tienen remordimiento y viven sin preocupación alguna. De hecho, generalmente son indiferentes de lo que han hecho y el destino que les espera. Después de haber contestado a los escribas, Marcos nos regresa al asunto de la familia de Cristo, de los suyos, y habla de la verdadera familia. En los versículos 31 a 35. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús estaba dentro de la casa y vinieron sus hermanos y su madre. La gran cantidad de personas que había no les permitieron entrar, y entonces de alguna manera enviaron el recado a Jesús. Él lo supo. Adentro estaba la gente, estaban sentados, estaban oyendo las enseñanzas de Cristo, estaban pues sentados, indica un interés por escuchar lo que Cristo estaba diciendo. Sus hermanos y su madre estaban preocupados por Jesús. Al oír los comentarios de sus amigos que pensaban que está fuera de sí.
Al oír Cristo que estaban afuera buscándolo, él responde con una pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? La intención es clara. Él está enseñando que el reino de Dios es más importante que la familia terrenal. Él va a ser causa de que haya división en las familias. La prioridad para el que vive para avanzar el reino de Cristo siempre será Cristo. Dice en Mateo 10, 34 a 39. Mateo 10, 34 a 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo dice que Jesús extendió su mano y señaló a sus discípulos, y entonces dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Es decir, esta es mi verdadera familia. Ellos son mi prioridad. Esto es algo comparativo, porque todos sabemos el amor y el respeto que tenía Jesús por su madre y por sus hermanos. Pero estaba diciendo que los asuntos de su padre tenían más importancia que cualquier relación humana. Obedecer a Dios y honrarlo debe ser la prioridad de nuestras vidas, por encima del amor que debemos a nuestros familiares, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La voluntad de Dios es que creamos en aquel que Él ha enviado, dice el Evangelio de Juan. Y aquí en este versículo final hay otra invitación a todos para responder con fe a Cristo y su mensaje. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Todo aquel. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Vamos a orar.